Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Desahogo. Desahogo sobre Hanukkah. Para los que tal vez no han escuchado los desahogos de este servidor, el desahogo es hablar sobre un tema de lo cual actualizamos, ¿verdad? Ciertas opiniones personales de las cuales la persona que pueda estar escuchando tal vez pueda diferir. Y de lo que me impulsa a hacerlo es porque primeramente siento esa intuición en que no solamente yo tiene esa manera de pensar o está viendo lo que yo estoy viendo. Y así se puede identificar uno cuando otra persona habla sobre el tema y tal vez pueda aclarar ciertas cosas o fortalecerlo o ayudarlo, ¿verdad? Basado en lo que yo considero que muchos pueden estar pasando. Así que no necesariamente es que estamos cogiendo un tema de la escritura, como mayormente estamos haciendo casi siempre, que estudiar de un capítulo a otro o un capítulo, sino es de manera espontánea, de manera, se podría decir, de lo que va fluyendo y conversando sobre ese tema. Como si estuviésemos hablando tú a tú en medio de un parque o en algún lugar y comenzamos a hablar de un tema y fluye. Así mayormente son los desahogos de este servidor, obviamente con la idea ya tenida en cuenta, que en este caso es Hanukkah. Hanukkah es una ceremonia, una convocación que muchos observan y que está obviamente originada en lo que se conoce como el pueblo de Israel y que hoy en día, y es importante tener esto claro, ¿verdad? Para los que todavía no lo saben, los que lo saben ya creo que lo dan por sentado, que no es lo mismo Israel que judaísmo, no es lo mismo, porque el judaísmo es un sistema religioso y por eso estamos hablando de lo actualizado y moderno. El judaísmo que muchos conocen hoy y que dan por sentado que el judaísmo automáticamente lo ponen de una manera generalizado en todos los tiempos y en todas las historias, como si, por ejemplo, como si David hubiese vivido dentro de un judaísmo o como si Jeremías hubiese vivido dentro de un judaísmo, o sea, como que le han puesto ese sello de que Jeremías, Isaías, Ezequiel, Nehemías, todos aquellos hombres que aparecen en la escritura, todos esos profetas, estaban hablando en nombre del Eterno en contra del judaísmo. Pareciera como si el judaísmo fuese ese pueblo de Israel rebelde que siempre quiso vivir y justificarse por todas esas cosas. Pero Hanukkah nos ayuda a entender un poco cómo fueron los primeros pasos de ese judaísmo que conocemos hoy. Y hay mucha controversia sobre esta convocación, porque si bien los creyentes en el Mesías Yeshua,
que no somos parte del sistema del judaísmo, aunque hay ramas y hay ramas. ¿Verdad? Hay diferentes maneras de pensar. He visto personas que se auto denominan que ellos viven el judaísmo de Yeshua, ¿verdad? Desde su punto de vista. Entonces, automáticamente la persona que dice judaísmo, pues automáticamente ¿qué piensa? Piensa en fariseo, saduceo, en todos aquellos que se opusieron al Señor. Y que lamentablemente en el mundo de los creyentes de Occidente, que todos empezamos, o por lo menos la mayoría, empezamos con una manera de pensar católica o protestante, y con esa mentalidad de que el judaísmo fueron los que mataron al Mesías y fueron los que acusaron al Mesías porque siempre quiso imponerse a lo que ellos llamaban ley, ¿verdad? Y el Mesías vino a traer una gracia y luego leen a Pablo y dicen, a ver, y ahora el Mesías dijo que esa ley lo que hacía era condenar. Entonces, si tú quieres vivir bajo esos mandamientos de ley, estás viviendo un judaísmo que es, según la mentalidad de muchos, es el resultado de caer de la gracia. Cosa que nosotros sabemos que está a 1000 años luz de lo real, de lo que verdaderamente sucedió. Pero en este desahogo vamos a hablar un poquito de un chispito de cada una de esas cosas. Pero es importante desde mi punto de vista y por eso lo traje como método de desahogo, porque he podido percibir y he podido ver que dentro de nosotros, los creyentes en el Mesías Yeshua, que hemos entrado a entender el contexto y la cultura y a ver que los mandamientos del Todopoderoso son buenos, son santos, son puros, son vida y que son esas pisadas que el Mesías siguió, ¿verdad? Y que dice, vive así, anda así, como lo ordenó el Todopoderoso, si me ama, guarda mis mandamientos y ellos no son gravosos. Entre todo eso está el que Hanukkah. ¿Por qué Hanukkah? Porque cuando nosotros comenzamos y yo digo cuando nosotros porque me estoy incluyendo, tal vez la experiencia de otra persona puede haber sido diferente, pero en general, las que yo he visto alrededor de aquellos que comenzamos comenzamos así, empezando a ir a la cultura de Israel en los tiempos del Mesías y a ver todas esas cosas que comenzamos a aprender y nos encontramos en una temporada como la que estamos ahora con este evento de Hanukkah. Y automáticamente, ¿qué hicimos? Hicimos que, pues, esto es parte del pueblo de Israel, es parte del cuerpo de el Mesías, porque el Mesías que ahora estamos entendiendo no era romano, no era griego, no era católico, no era protestante, era israelita. Y comenzamos obviamente a ir a aprender sobre qué era esta conmemoración, qué era esta fiesta. Y muchos nos tiramos de lleno, lo dábamos por sentado. Esto es parte del pueblo de Israel y nosotros somos ese Israel, somos la Kehilá que está entrando en las raíces hebreas y entendiendo y haciendo las cosas correctas. Sabemos que esta convocación de esta temporada de velitas y de regalitos y de Navidad es totalmente pagana, totalmente contrario a la Escritura, y esto que estamos viendo tiene relación con la Biblia, con la Escritura, y automáticamente nos llevaban mira, algo que no habíamos visto. Mira lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10. Oh, el Mesías estaba ahí. Y entonces ahí, ¿qué hacíamos? Directamente nos íbamos
y como buenos latinos nos comimos todo el cuento y comenzábamos a prender la velita, a comprarnos o a buscar o a comprar esa januquilla de 9 brazos, a comprar los trompolitos, eso, a empaparnos de toda esa historia que sucedió y a ponerla en práctica en nuestra vida. Y ya las mismas bombillitas que usábamos antes para lo que era la festividad del solsticio no, del 25 de diciembre, ahora lo utilizábamos y decía, no, es que estamos en simbología de la conmemoración de Hanukkah. Luego, dentro de todo ese proceso, comenzamos a indagar más, a leer los libros de los Macabeos y todas estas cosas nos llevaron a reflexionar. Estoy hablando de mi experiencia y lo que creo que ha pasado de la de muchos y tal vez en la de otros no todavía. Y por eso quiero mantener esto de manera imparcial y ponerlo en donde, desde mi punto de vista, considero que deberíamos estar. Cuando comenzamos a indagar, comenzamos a leer y a darnos cuenta que no todo lo que se nos contó sobre la historia de los Macabeos y de Hanukkah era cierta. No todo. Nos empezamos a dar cuenta que había muchas leyendas. Que eso de las velas que se prendieron y ese simbolismo de la Januquía, no hay registro histórico de que haya pasado. No, porque hubo el milagro de que duró los días que ellos lucharon y no, nos damos cuenta de que no fue así. Nos enteramos de que sí hubo unas ciertas victorias de este grupo que se alzó, liderado por Matilla, o Matatía, creo que se llamaba así, Matatía, Yahudá, y al punto que llegaron a un acuerdo con los griegos y ellos pudieron reedificar, sacar todas las cosas de idolatría que había en el Mishkan y pudieron hacer esa purificación, que eso es lo que significa Hanukkah. Y lo purificaron y restablecieron el servicio. ¿Ganaron la victoria y dominaron a los griegos y se independizaron? No. Solo lograron un acuerdo de mantener la libertad de sus creencias, de su cultura, de su vida religiosa. Entonces nos dimos cuenta que no fue esa gran victoria como nos imaginábamos, sino que sí, fue una gran y fue, en mi opinión, claramente, y no tengo duda, dirigida por el Todopoderoso. Entregó, como se menciona dentro de la historia, entregó a los muchos en las manos de los pocos, como mayormente casi siempre hacía. Entonces, cuando muchos se enteraron de eso, de que Hanukkah no necesariamente fue como nos contaron, entonces se empiezan a enterar de que hay varias leyendas que están adornadas y que el sistema del judaísmo moderno hoy las presenta, no todos, pero en su mayoría las presentan como algo verídico, como ese gran milagro. Nos dimos cuenta realmente de que hubo mucha traición dentro del pueblo de Israel.
cómo entre ellos se traicionaron, cómo entre ellos se comenzaron a asesinar unos a otros, cómo empezaron a hacer alianzas con los otros pueblos para sobrevivir o para dominar sobre otros, cómo llegaron hasta los del sistema religioso, sumo sacerdote, hermanos, traicionarse unos con otros, llamar y hacer acuerdos con Roma, y terminaron ninguno de los dos quedándose con el pastel que se quería quedar, sino Roma lo abarcó todo. Y todo eso históricamente, ¿verdad? Nos comenzó a algunos, ¿verdad?, a desilusionar sobre lo que y a cuestionar sobre, entonces, ¿esto fue bíblico? ¿No fue bíblico? ¿Estamos llamados a observar esto? ¿Es un mandamiento? ¿No es un mandamiento? Y hay que ser bien, ¿verdad?, objetivo con todo esto. Porque unos se fueron o se han ido al extremo y no quieren saber nada de esta temporada de Hanukkah. O sea, Hanukkah llega el momento en el que hasta lo paganizan. Hasta que llegue el momento en que dicen, no, Hanukkah es una fiesta del judaísmo que está totalmente paganizada y no es bíblica, no tiene nada que ver con nuestra fe. Y ya, no quiero saber de Hanukkah, quito toda la Hanukkah, quito todo, no hay nada, o sea, esta temporada nada de nada, ni estudio, ni analizo, ni recuerdo las cosas que pasaron. Hanukkah ya me di cuenta que no fue lo que sucedió. Entonces, otros se mantienen y aferrados a que todo es cierto, nada de lo que dicen es como lo dicen. Es más, a pesar de esas cosas que sucedieron, y comienzan obviamente a decir, que yo lo escuché obviamente y en un momento dado también llegué a creerlo, mira, ahí dice claramente que Yeshua observó Hanukkah. Léete Juan capítulo 10 del Evangelio. Entonces la contraparte está en decir, no, el que él haya estado un día de Hanukkah, o uno de los días de Hanukkah, en el Mishkan no significa que lo estaba celebrando. Así que, como él no lo estaba celebrando, yo no tengo que celebrarlo ni lo voy a celebrar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hacemos nosotros o qué haría yo? A donde primero tenemos que partir es en que es un mandamiento divino, es un mandamiento del gran yo soy, del Todopoderoso. No, no lo es. No hay un mandamiento ordenado por el Eterno directamente hacia el pueblo o hacia nosotros de observar lo sucedido en ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque no hay duda de que sucedió algo extraordinario históricamente y que está totalmente relacionado con hombres celosos de los mandamientos del Eterno y que lograron algo gracias al Todopoderoso. ¿Qué hacemos? Como creo que he hablado en otras ocasiones, es algo totalmente personal. Si usted, por las razones que sea, dice, yo quiero conmemorar, recordar, estudiar otra vez los libros de los Macabí, de los Macabeos, porque lo sucedido ahí no fue poca cosa, fue algo totalmente relacionado con la fe que yo tengo hoy en día y que me estimula a mantenerme firme en el reino. Porque si bien en el Evangelio de Yohanan, de Juan,
capítulo 10, no dice que Yeshua estaba conmemorando Hanukkah. No lo dice. No dice Yeshua estaba ahí conmemorando Hanukkah con todos ellos. No lo dice. Pero usted sabe que es más interesante, desde mi punto de vista, que en ningún momento vemos a Yeshua reclamándole a aquellos que estaban conmemorando Hanukkah. Nunca, desde mi punto de vista y de mi entendimiento, hasta el día de hoy no vi o no veo que Yeshua haya reclamado o le haya dicho o haya insinuado a los que estaban alrededor y dentro de los discursos que vemos después, que Yeshua haya hablado en contra de aquellos o en contra de esa conmemoración, de esa celebración, de ese, ¿verdad? Memorial. De esa memoria, ¿verdad? De acordarnos. Y estamos hablando desde el punto de vista de eso. No estamos hablando de que Hanukkah, obviamente por eso estoy tratando de ser imparcial y tratar de estar en el medio. No estoy hablando de que Hanukkah tenga que ver o que Hanukkah signifique todos los atuendos que el sistema del judaísmo moderno le ha inculcado y que no hay confirmación histórica de que haya sucedido, que entonces se cuenta hasta el día de hoy como leyenda. Como leyenda. El que ellos celebran, leyenda, las velas. Eso de que si la menorá duró, eso es leyenda. Y no porque a mí me da la gana de decirlo, no porque dentro de lo que tú sabes, mira, no es que, oye, ¿cómo tú vas a decir eso? Si ellos siguen haciéndolo, tal vez eso es tu opinión, pero ellos tendrán sus razones por qué lo hacen, tal vez ellos conocen algo que tú no conoces y tal vez ellos sí tienen evidencia porque puede suceder, ¿verdad? Que sea el caso que alguien diga, no, es que tú no conoces bien el judaísmo tiene evidencia histórica de que ese milagro sí sucedió, ¿verdad? Porque hay gente que se fanatiza en eso. Pues yo siempre he dicho que cuando yo quiero saber algo, yo voy directamente hacia aquellos que tienen ese pensamiento y trato de ser analítico y observar el por qué piensa eso y cuáles son los argumentos que utilizan. Pues esas personas del judaísmo dicen, los que son serios, que yo considero serios, que tratan de hablar claro, mira, esto nosotros lo hacemos, esto es una tradición, esto no es un mandamiento, pero lo hacemos porque esta es parte de nuestra cultura, punto. Y son claros y lo dicen. Pues esas mismas personas dicen que es verdad, que eso es una tradición, que eso realmente no sucedió como tal, pero obviamente se apoyan en el argumento de que sus rabinos le dijeron, lo vieron, y por eso ellos lo siguen haciendo. Por eso yo digo leyenda, leyenda. Lo de las cosas dulces, leyenda. Entonces, ¿qué sucede? Que se vuelve tal vez muy cómodo, se vuelve sumamente cómodo para la carne, el que se le vuelve cómodo a la carne. Oye, yo estoy habitado todo lo diciembre a adornar, a dar regalos, a celebrar, a hacer estas cosas para Dios, ¿verdad? Estamos hablando de los creyentes. Ya no sé que esto es pagano, pues ahora voy a hacer lo mismo, lo único que ya no voy a poner el árbol, voy a poner una Hanukkah y voy a decir que es para Dios. Pues sepa que lo que está haciendo es una leyenda, igual que de Navidad, una leyenda. Algo que el hombre dijo, pam, 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 lo puso ahí y dijo, mira, esto es para Dios, hazlo. Y Hanukkah nos ayuda a entender mucho el sistema en el que vivimos hoy
y las cosas del reino que vivimos hoy, de los gobernantes, de los presidentes. Porque dentro de la historia de Hanukkah nosotros nos podemos enterar de cómo esos convenios entre el sistema religioso con el sistema secular del imperio que los dominaba hizo que muchos de los religiosos se helenizaran. Y lo que hablamos como helenismo es que comenzaran a vivir como religiosos laicos, como religiosos que hacen una que otra cosita, pero en realidad todo lo que diga el secular, eso es lo que para ellos vale, lo que para ellos vale. Y por eso nosotros hemos sido bastante enfáticos, porque no es cualquier cosa. Esta gente se dieron cuenta, los celosos de la Torá y de los mandamientos del Todopoderoso y de la voluntad del Eterno, y levantaron su voz y dieron su vida por ello. Y dejaron un legado de lo sucedido para que nosotros entendamos que aunque seamos pocos, tenemos que someternos a la voluntad del Eterno y Él se encargará de todo lo demás. Por eso es que nosotros levantamos la voz, porque lo que nosotros vivimos hoy en día es algo bien parecido. Por eso Hanukkah, desde mi punto de vista, también es parte de esa brújula. Y cuando hablo de Hanukkah, estamos hablando de Hanukkah sin la parte de los accesorios de leyenda, sino de lo que realmente sucedió. Lo que realmente sucedió. Este grupo de personas, conocido como los macabeos, que dieron su vida, que dijeron no nos vamos a dominar ante el imperio, no nos vamos a dejar imponer todo lo que ellos nos quieran poner, y lograron, con la estrategia del Todopoderoso y todo lo que hemos leído históricamente, lograron mantener su vida y sobre todo la observancia de lo que es. Porque si no lo hubiesen hecho, imagínense. Y por eso, desde mi punto de vista, Hanukkah es parte de esa brújula, como que se le llama, cuando alguien tiene algo en el medio del mar que te dice por dónde seguir, o ese GPS. Igual, no, o sea, de menor, pero haciendo la misma función que las otras convocaciones. Que Pesaj, que panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, Shemini Atzeret, que son convocaciones que nos dicen, mira, el mundo tiene lo suyo, pero para distraerte, pero mantente en esta línea, en este camino. Y en estos tiempos, ¿verdad?, en donde estamos, que pueden haber tentaciones para muchas de todas estas cosas, Hanukkah nos dice, no te dejes helenizar. Porque eso es lo que ha sucedido históricamente en nuestro entorno, en la vida o en las generaciones que hemos estado viviendo. Donde nosotros hoy en día estamos tan anestesiados y tan asimilados que lo tenemos ya como parte de nuestra vida normal. Porque obviamente no nos gusta leer, no nos gusta educarnos, no nos gusta aprender, no nos gusta conocernos. Si nos gustara eso, entendiéramos que todo eso fue parte de lo que sucedió parecido en los tiempos de los macabeos, pero sin el Hanukkah. Donde un imperio comenzó a absorber al sistema religioso de los creyentes en el Mesías Yeshua, a absorberlos y a imponerle a que vivieran una vida ya no como la vida que ellos siempre quisieron vivir o estaban viviendo, guardando la Torá, creyendo en el Mesías Yeshua, con las convocaciones,
con todo lo que nosotros conocemos y leemos en la Escritura, y comenzó a imponerle su manera de pensar y decir, tú vas a seguir creyendo en ese Dios, inclusive nosotros también vamos a creer en ese Dios, tranquilo, y en ese Mesías, tranquilo, pero de manera helénica. Lo que obviamente nosotros conocemos como los grecorromanos, que es lo mismo. ¿Y a qué se le llama vivir de manera grecorromana? Pues ya, como sucedió en el concilio, lo más conocido, pero en el primer concilio, que fue lo que comenzaron ellos. Ya nosotros vamos a vivir, directamente lo dijeron así, ya nosotros vamos a vivir, nosotros los que dicen creer en Yeshua o en Jesús, como se le conoce, ya no vamos a vivir como dice la Biblia, porque esa Biblia la hemos catalogado Biblia de los judíos. Ahora nosotros vamos a vivir conforme a el contexto grecorromano. Y por lo consiguiente ya no vamos entonces a hacerlo igual que ellos, porque entonces sería vivir como ellos y no queremos seguir viviendo como ellos. Y la multitud gritó suavemente, no, 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 pero es que siempre lo hemos hecho así, siempre hemos guardado pesa el 14 de Nisan, siempre hemos guardado panes sin levadura, hemos hecho Shavuot, entonces pesa siempre cae el 14 de Nisan. Y guardamos siempre Yom Teruah y Sukkot. No, te he dicho, según ¿verdad? La voz del concilio de Nicea primero, que ahora ya no vamos a conmemorar Pesaj como ellos. Ahora va a ser conforme al calendario y la cultura de nosotros, grecorromana. Y murió mucha gente por alzar su voz en contra. Los aplastaron, dieron sus vidas. Les ponían carne, le ponían carne de cerdo para que comieran en manera de idolatría. Y todas esas personas que se quisieron mantener y guardar y santificarse como hicieron los macabeos, terminaron aplastados. ¿Y qué sucedió? Que vimos cómo se dominaron todos esos grecorromanos y pasaron los años, pasaron las generaciones, hasta asimilarlos a tal punto que miles de años después, miles de años después estamos hablando de que eso sucedió en el 300 algo, pues 1700 años después, pues, ¿qué sucede? Que hoy en día, la generación que vive hoy en día, que se denomina como cristiano, se denomina como cristiano cultural grecorromano, diciendo que el observar, haciéndole eco a esas palabras de que en esa época fueron totalmente controversiales y que si no fuese por la espada y por el imperio grandote del ejército que tenía, nunca lo iba a poder lograr. Pero que hoy en día, en las generaciones que estamos, como no nos matan, como no nos persiguen, como no nos, o sea, de manera así como en ese tiempo, pues, ¿qué pasa? Que esas generaciones se fueron adaptando y adaptando y adaptando y ya de nacimiento la gente nace dentro de una cultura en donde le hacen eco y dicen, nosotros somos cristianos, leemos la Biblia como parte de nuestra vida religiosa, pero vivimos basado en los términos que se establecieron en el concilio de Nicea. Que muchos de ellos ni lo conocen, ni saben lo que es un concilio, el primer concilio de Nicea, el segundo, varios concilios que se hicieron en esa época tratando de establecer dogmas, doctrina, qué van a hacer, qué no van a hacer. Quién va a ser el emperador, si se va a aceptar uno o si se van a aceptar varios, muchas cosas que sucedieron.
Y hoy en día la gente normalmente celebra Navidad, celebra primer año, 31 de diciembre, 1 de enero, 6 de enero de los Reyes. En otros países sé que son otros días. Normal, como si fuese parte de su vida religiosa, el que en ese día ellos, como dicen, ¿verdad? Se lo dedico a Dios. Gracias, Señor, por un año más que me permites vivir. Estamos en el 2020. Si sucediera, ¿verdad? Que vamos a llegar, si el Todopoderoso lo permite, si Mesías viene antes, no, pero supongamos que estamos a 31 de diciembre, pues, llega 1 de enero a las 12 de la medianoche, como establecieron todos ellos, ¿verdad? No como lo enseña la Escritura, que es a la caída del sol, pues, oh Señor, te doy gracias porque estamos a 1 de enero 2026. Tú eres el que creaste los tiempos. Y el que tú confrontes eso, pues, a menos que no sea por el poder del Todopoderoso revelándole a esa persona, es algo de pared, de una pared que automáticamente te autodenominan y te dicen, como muchos dicen, y yo me quedo analizando y yo digo, ¿cómo puede ser que no usemos el cerebro? Con todo respeto, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que no usemos el cerebro? Porque ¿cómo una persona puede decir, pero qué, tú eres judío, tú no eres judío? Tú, como yo he escuchado, ¿verdad? Por lo menos en mi país, tú eres boricua, tú eres puertorriqueño. Mm, Tú eres puertorriqueño. Y yo me pregunto, acá yo tratando de usar un poquito la mente que el Todopoderoso me ha dado. Digo, puertorriqueño. Pues si esta gente no se ha dado cuenta que antes de nosotros llamarnos puertorriqueños, éramos de una de las tribus que eran de las nacionalidades nativos de aquí. O sea que nosotros somos boricuas, somos puertorriqueños porque nos invadió otro país de otro lugar y se podría usar esa palabra, nos obligó a vivir conforme a la cultura, ideología religiosa y nacional de que ellos nos impusieron. Obviamente, como ha pasado varias generaciones, a ti ya te da lo mismo, porque no sabes lo que pasó, ni te interesa lo que pasó 100 años después, antes que tú, perdona, 100, 200 años antes de que tú existieras. Entonces, tú te identificas como si toda la vida, toda la persona que vivió en el territorio, en la tierra que tú estás caminando, fuese puertorriqueña. Entonces, si tú eres puertorriqueño y tú te sientes tan nacionalidad aquí, de esta tierra, pues ponte a analizar los orígenes de este territorio y trata entonces de vivir como ellos vivían y mira, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir como nadie me quiera imponer porque yo no soy ni español, que fue el español que nos impusieron como idioma, porque no hablábamos ese idioma. No quiero vestir como ellos visten, que nos impusieron la manera, el código de vestimenta. No quiero celebrar, me voy a poner a buscar cuáles eran los rituales que hacían los de la nacionalidad, de los ancestros. Hay gente que todavía que hace eso, hay gente que hace eso. Y a vivir conforme a esos rituales y me voy para el monte. Entonces, ahí tú tal vez puedas tener algún argumento de decir, yo soy así como... Entonces no leas la Biblia, porque la Biblia fue escrita por israelitas, para israelitas, para que los israelitas se las dieran y se las transmitieran con su estilo de vida a las naciones. ¿Tú te crees judío? Vive como los judíos. No, pero es que esta Biblia que tú estás leyendo fue escrita por judíos, conforme al estilo de vida de los judíos, en la cual tú dices que es sagrada, en la cual tú dices que viene de Dios.
en la cual tú dices que viene del Espíritu de Santidad, en la cual tú dices que para ti es verdad y no se le añada ni se le quita y que así es tu manera de vivir. Entonces, ¿por qué cuando se te dice vive así, te enojas? ¿Por qué? Porque culturalmente estás nacionalizado en aquellos que te invadieron y te impusieron su sistema religioso, que en parte ayudaron, no se puede negar, porque trajeron una Biblia que no se podía leer, pero que luego se empezó a leer, que le pusieron sus interpretaciones basado en su manera de pensar y basado en lo que ya se habían impuesto, pero gracias al Todopoderoso nos ha ayudado a entender que no necesariamente era como los dogmas y doctrinas que ellos habían impuesto, que cuando tú la lees bien te das cuenta que no se contradice, que nada ha cambiado, que todo sigue igual, que lo que ha sido es que se ha revelado durante todas las generaciones conforme a la gracia del Todopoderoso. Entonces, esa alianza, ¿verdad?, que hubo del sistema religioso con los imperios, que los imperios siempre quisieron absorber hasta los religiosos de esas personas, obviamente para su conveniencia. ¿Por qué para su conveniencia? Porque obviamente en Roma, que es el mismo sistema modernizado que tenemos en nuestros países, demócrata, de senadores, de todas esas cosas. ¿Ves qué pasa? Que mientras más hayan personas opuestas a el estilo inmoral y culturalmente pagano que ellos quieran establecer, pues más oposición va a haber, obviamente. Pero si culturalmente los absorben, pues para ello, ¿qué va a pasar? Pueden tener a quien sea dentro de su séquito, ¿verdad?, de gobernantes, de influencia, y van a estar tranquilos porque van a bailar al mismo son, al mismo ritmo, aunque se autodenominen creyentes. Y eso es lo que ha sucedido históricamente. Y también, ¿verdad?, como parte de este desahogo, me sorprende personas que comienzan a hablar sobre la oposición que hay. Yo siempre he dicho que yo no voto. Entiendo que hasta el día de hoy ninguno de los presidentes, gobernadores, alcaldes que yo he visto así por encimita, me identifico con ellos realmente en cuestión de mis principios, de mis valores, de lo que yo creo. Pero eso no significa que yo analice las cosas y diga, ves que es lo más obvio, que es lo más obvio. Porque hay personas que, obviamente, uno se da cuenta de su manera de pensar con respecto, ¿verdad?, a lo político, aunque digan que no son políticos, a lo político, y se nota claramente por la información que tengan, que tal vez uno tiene totalmente otra, y eso sería un debate interminable, ¿verdad? Pero me sorprende que lleguen al punto donde digan, no voten por aquella persona que dice ser cristiana porque no lo es. Es un engañador, te está engañando, para él va a seguir su agenda. Igual que obviamente hizo el Imperio Romano. Pero ¿qué sucede? Que estamos viviendo en un tiempo en donde una persona que nosotros sabemos que obviamente lo está haciendo por ganar votos, obviamente que está buscando el ala, como dicen, el ala de los votos de los creyentes, de los religiosos. ¿Y qué va a hacer? Te va a hablar, él va a hablar el lenguaje de esas personas para ganarlo, y les va a prometer, igual que cuando habla con otros les promete. Y el otro partido buscando su ala, pensando y confiando en que aquellos lo van a ayudar a ganar. Pero ¿qué sucede entre una sociedad de creyentes
que están viendo que hay dos personas que van a dirigir la agenda por los años que, los términos que tengan del país donde ellos están viviendo. Y uno le está diciendo claramente, yo voy a defender los valores y los principios de la Biblia. Y el otro está diciendo, eso es arcaico, eso, aunque se denomina también creyente, ¿verdad? Por nacimiento. Y hay que modernizarnos, hay que entender que hay diversidad, que todos nos tenemos que amar y no tenemos que ser tan estrictos. Y tiene una agenda abiertamente contraria a los principios y valores que nosotros creemos. Pues al que le gusta votar, al que le encanta la política o al que cree y entiende ciertas cosas que no pueden dejar de ser ciertas, son verdad. ¿Qué va a decir? Ahora sí, el extremismo y el fanatismo, ahí yo estoy totalmente en desacuerdo. El que idealicen o idolatríen a esa persona y que no. Pero si tú estás viendo que esa persona te está diciendo lo que va a hacer y está, aunque sea un 5% de acuerdo con esa persona y con aquella tienes un 0%, pues lo más normal es que esa persona termine ganándose el voto de esas personas. Y más, cuando, ¿verdad? Que ahí es donde yo puedo argumentar que está totalmente equivocado. Cuando alguien dice, no va a hacer nada. Te va a ofrecer todo lo que tú quieres escuchar, pero no te va a hacer nada. Y eso decir nada queda muy grande. Porque cuando tú estás viendo que esa persona que te ofreció eso, desde el primer día que entra o en el transcurso que está, tú estás viendo que sí está haciendo, que tal vez de las 50 promesas que te hizo, cumplió 10, pero tú dices, cumplió 10. Y cumplir 10 no es no hacer nada, es cumplir 10. Quedó mal en 40, como casi todos los políticos lamentablemente, pero cumplió 10. Entonces, es lo más normal. Es lo más normal. Obvio. Y ese es el ideal, porque nadie quiere vivir en un mundo en donde el que te está dirigiendo y todos los demás que le siguen te la pongan difícil. Nadie. Imagínense si pensáramos así, no votes por ese, mejor no votes, quédate nulo, como en el caso mío personal, pues, ¿qué va a suceder? Que votan otros y cuando viene a ver, ¿qué sucede? Las otras personas que siguen con su agenda van acaparando y cuando viene a ver te empiezan a perseguir, te bloquean esto, entonces ahí es cuando grita, ay, me están persiguiendo, ay, están en contra del evangelio, ay, que va a suceder en algún momento, no, yo por lo menos creo que va a suceder. Pero como seres humanos tenemos que entender que si hay alguien que te está diciendo no lo voy a hacer, es lo más lógico. Y eso fue lo que lamentablemente sucedió con lo de los macabeos. Comenzaron a hacer alianzas políticas y religiosas. Y en esas alianzas políticas y religiosas comenzaron a vender sus principios y sus valores. Y ahí es donde yo estoy totalmente en desacuerdo. Y por eso es que llego al punto en que termino no metiéndome en eso ni dando mi voto porque me voy a sentir mal cuando yo vea y le diga, oye, yo confié y di el voto por esta persona y ahora me viene con otra. Me viene con otra cosa diferente y ahora quiere que yo, o sea, que para que él me cumpla o para que ella me cumpla una cosa, yo tengo que ceder 10. Y esa persona que yo confío ahora está haciendo alianzas con otras personas y van a llegar a acuerdo con tal de mantenerse en el poder, de las cuales yo no estoy de acuerdo.
Y eso lamentablemente es lo que ha sucedido, que muchas personas hoy en día, por todas las cosas que hemos estado viendo, no han tenido el tiempo de entender que Hanukkah nos ayuda a mantenernos dentro de esa burbuja. Es decir, no puedo salir de este celo, de esta vida, de este proceder, porque lo que está afuera es asimilación, es helenismo. Y usted se puede ver normal, como la gente disfruta, goza en este tiempo, lo ve como algo espiritual. Y uno dice, ¿cómo no se puede dar cuenta? Si tú nada más lo que tienes que entrar a Mr. Google o a Mr. ChatGPT y hacerle la pregunta y te va a dar toda la información que hay, aparte de lo que te dice la escritura. ¿Cómo es que tú hoy en día con tanta información no te das cuenta que esto de estas temporadas no tiene nada que ver con lo bíblico, que es una cultura que nos han impuesto, disfrazada de religiosidad? Pero Hanukkah nos enseña claramente que aunque seamos los pocos, el Eterno no nos va a dejar en vergüenza. Yo sé que para muchos ya es, como dicen, algo del ayer. O sea, ya no nos afecta, ya hasta a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, todos ya dan por sentado que esa no es parte de nuestro estilo de vida. Y que ellos, a pesar de que muchos saben, siguen ahí por las razones que sean. Y nosotros rogando en el Todopoderoso que los ayude y le abra los ojos y que esa palabra se haga vida en su vida y que ellos puedan entender y tengan ese dominio propio para no seguir siendo partícipe de algo que no tiene nada que ver, que al contrario lo que vino fue a destruir nuestra real cultura, nuestra verdadera cultura, que no es el judaísmo, es la bíblica. Que una cosa es lo que dice la Biblia y otra cosa es lo que estableció el judaísmo. Que aunque usan la Biblia, no realmente está basado en la verdadera interpretación bíblica, que eso fue cuando el Mesías dijo, ¿ustedes escucharon esto? ¿Así ustedes le enseñaron que era la interpretación? Pues no, pues yo le digo la real interpretación, la verdadera, la que vino del cielo. Así que si usted decide conmemorar Hanukkah, estudiar solo, sola, con sus hijos, con su pareja y hacer ese examen de concientización, de levantar la voz, de expresarle a otras personas lo bonito que es mantenerse limpio y puro delante del Todopoderoso, hágalo. Si usted decide otra cosa, también es respetable porque obviamente no es un mandamiento bíblico. Pero mi anhelo y mi deseo es que el Todopoderoso nos dé esa valentía que tuvieron esos macabeos, para nosotros mantenernos firmes y con dominio propio ante todo ataque que recibimos en toda esta temporada, de, en pocas palabras, decir, ven, 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 participa de esto que es bonito. Ven, ven, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Nada, que el Todopoderoso nos ayude y nos proteja. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, tate.